en hacedores de la misma y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, repito, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a dejar en pausa el tema de la salud del alma, amén. Y vamos a iniciar con otro tema que está vinculado al matrimonio. En esta oportunidad lo hemos titulado Los frutos del matrimonio, amén. Repito, el tema es los frutos del matrimonio. Y si están ahí con sus Biblias, mis amados hermanos, los invito a que la puedan abrir en el libro de Génesis. Y si no, pues espero que se pueda ver ahí en la pantalla para que ustedes puedan ir leyendo o escuchando lo que yo voy a leer en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y escuchen lo que dice acá. Acá está la clave, mis amados hermanos, del tema. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Acá de esta palabra fructificad se deriva prácticamente todo, ¿verdad? Lo que es el tema y el desarrollo del mismo. Y luego dice: y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bueno, acá hay algo muy importante, como les decía. Ahí claramente el Señor dice que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios los crió varón y hembra. Y una vez ellos ya estaban creados, mis amados hermanos, viene la palabra que Dios desató sobre de ellos, la bendición que Dios desató sobre el primer matrimonio, si lo queremos decir así o ver así, y fue, mis amados hermanos, de fructificar. Luego pues le dice multiplicados, ¿verdad? Pero por hoy vamos a ver nada más esa palabra fructificar. Y algo que quiero dejar en sus corazones de principio, ¿verdad?, es de que nuestros matrimonios, mis amados hermanos, no estamos unidos por, lo vamos a decir así, por los azares del destino, por las situaciones de la vida, por las coincidencias de la vida, sino antes bien, mis amados hermanos, estamos unidos con nuestro cónyuge porque Dios así lo había planificado. Recordemos que en medio de todo, la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Por qué menciono esto? Porque en determinado momento ustedes y yo podemos pensar, o el enemigo inocularnos su veneno, ¿verdad?, y meternos un pensamiento de que la persona con la cual nos casamos probablemente no era la persona que Dios tenía para nosotros. Pero si nos escudriñamos, mis amados hermanos, después de tantos años de casados, pues definitivamente era la persona que Dios tenía preparada para cada uno de nosotros. No ha sido fácil, pero a pesar de todo estamos juntos. Entonces ahí vemos el plan de Dios desarrollándose al unirnos, ¿verdad?, como varón y hembra. Y al escudriñar nuestras vidas, si tenemos presente algún recuerdo del primer momento, quizás cuando nosotros como varones la vimos o ellas nos vieron, o la primer plática, o tal vez cuando le declaramos nuestro amor a nuestra pareja, ¿verdad?, o le pedimos que entablara una relación con nosotros. Y ese tipo de recuerdos ¿por qué lo traigo a colación? Para que tengamos claro que desde esa primer vez en la que tal vez ella nos dijo, bueno, quitemos el tal vez, ¿verdad?, porque si estamos casados nos tuvo que haber dicho que sí. Y desde ahí empezamos, mis amados hermanos, a fructificar. Y esto es lo que tenemos que escudriñar, cómo están los frutos dentro de nuestro matrimonio, porque no es normal
No es sano, mis amados hermanos, que después no vamos a mencionar tantos años de matrimonio, sino vamos a decirlo así, que después de unirnos o casarnos, ¿verdad? Entiéndase, nos casamos y estamos unidos, que todo siga exactamente igual a como cuando nos casamos. Eso no es normal. Y bíblicamente hablando, tampoco es sano, porque por lógica, ¿verdad? Desde que nos casamos, empezamos a fructificar en más de algún área, en más de en alguna emoción, algún sentimiento. Nos tuvo que haber sido necesario desarrollarnos espiritualmente, desarrollarnos materialmente, tal vez también laboralmente, moralmente y en muchas áreas de nuestra vida. Desde el momento del matrimonio nos es necesario empezar a fructificar y a fructificar y a fructificar, y esto no significa, mis amados hermanos, de que porque ya llevamos X cantidad de años juntos, los frutos deban de terminarse. Antes bien, la bendición que nosotros vemos acá es de que esa bendición de fructificar no tendría, mis amados hermanos, dentro de nuestro matrimonio por qué detenerse, sino antes bien es necesario que constantemente en nuestro matrimonio hayan frutos, y claramente lo dice la palabra acá: fructificad y multiplicaos. Y luego dice: llenad la tierra. Entendemos de que con un simple fruto la tierra no se puede llenar, sino son frutos continuos, frutos constantes, que lo que van a hacer es que nuestro matrimonio, que nuestra relación, que nuestra familia pues crezcan. No solamente crezcan en cantidad, porque cuando nos casamos, ¿verdad? Empezamos dos, que la Biblia dice que llegarán a ser una sola carne, pero luego empezaron a venir nuestros hijos. Conforme nuestros hijos fueron creciendo y se enamoraron, empezaron a venir nuestros yernos, nuestras nueras, y sucesivamente los nietos, y así sucesivamente. Nos damos cuenta de que con el paso del tiempo nuestras familias ya no son de dos, sino de tres, de cuatro, cinco, hasta 150, qué sé yo cuántos, pero desde que nos multiplicamos, mis amados hermanos, y eso que estamos mencionando es lo normal. Amén. Lo que no es normal, lo vuelvo a hacer énfasis, es de que después de tantos años de casados, y cuando menciono tantos, no estoy pensando en X cantidad, sino simple y sencillamente en que después de que nos hayamos casado, no es normal de que vayan pasando los años, los días, y así sucesivamente, y estemos en la misma condición de cuando empezamos. ¿Por qué? Porque ahí si llegara a ser así, algo hay, mis amados hermanos, que no se está recibiendo. Y por ejemplo acá dice, el versículo 28 dice: y los bendijo Dios. ¿Y cuál fue la bendición que Dios desató? Y les dijo: fructificar. Entonces los frutos dentro del matrimonio son parte de la bendición de Dios. Y acá por esto les decía de que si no se está fructificando dentro del matrimonio, probablemente pueda ser porque algo no se está recibiendo o algo no se está haciendo. Yo conozco gente, mis amados hermanos, tal vez ustedes también conocen gente, de que cuando alguien quiere darles algo, quiere bendecirlos dándoles algo, ellos dicen: nosotros caridad no recibimos. Y recuérdense que la Biblia, cuando habla de dar y recibir, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pero no está diciendo de que recibir no sea bienaventurado. Recibir es bienaventurado, pero dar es un poco más bienaventurado. Y es acá en donde tenemos que ser instruidos, mis amados hermanos, capacitados para poder recibir. Una de las cosas defectos, vamos a mencionarlo así, que yo puedo ver a veces con nosotros como padres, mis amados hermanos, es que a veces nuestros hijos nos quieren bendecir con alguna cosa, quieren darnos dinero, algún regalo, llevarnos a comer a la playa, algo.
Y nosotros como padres, porque yo lo he visto, mis amados hermanos, uno quiere bendecir a veces a sus padres y los padres dicen, no, no hijo, no tengas pena, guarda tu dinero, no necesito. Entonces eso, en ese punto es cuando estamos hablando de que tenemos que ser instruidos, me imagino sorprendentemente, para aprender a recibir, porque muchas veces no se fructifica precisamente por esto. Porque uno no está instruido para recibir. Yo soy uno, mis amados hermanos, de que si alguien me quiere dar algo, yo pongo la mano y lo recibo, sin estar viendo si me gusta o no me gusta, si me conviene o no me conviene. Una vez me lo quieran dar, yo lo recibo. Como dice la palabra, venga a nosotros tu reino. Amén. Entonces, ni lento ni perezoso, lo recibimos. Entonces igual tiene que ser, mis amados hermanos, en nuestras vidas, de que esta fructificación inicia cuando recibimos la bendición de parte de Dios. Y si algo tenemos que tener claro, es de que las bendiciones de Dios no se comparan, mis amados hermanos, con nuestros pensamientos. La Biblia nos muestra que nuestros pensamientos comparados con los pensamientos de nuestro buen Dios son pequeños, mis amados hermanos, son a veces hasta insignificantes, y lo que el Señor quiere darnos es mucho más, es mucho mejor, mucho mayor, y lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, acá vamos a ver unos significados de la palabra esta que dice fructificar. Entonces Dios los bendijo, pero dentro de la bendición que Dios les dio fue que les dijo fructificar. Vean acá algo muy importante. Dios les dijo fructificar. Y esta palabra fructificar, vamos a leer los significados que aparecen ahí en la pantalla y luego vamos a tratar de explicar algunos, mis amados hermanos. Dice, fructificar significa llevar fruto. Un fruto literal o un fruto figurativo. También significa aumentar, crecer, significa fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, producir y retoñar. Amén. Ahí están básicamente, mis amados hermanos, los significados de la palabra fructificar, pero ahora para nuestras vidas ya no los tomemos como significados, amén, sino tomémoslo como la bendición que Dios desató, como lo que Dios quiere que nosotros dentro de nuestro matrimonio alcancemos. Porque recuérdense que no se nos olvide que claramente lo leímos, ¿verdad? Que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y ahí lo dice, y le dijo, ahí dice, y los bendijo y les dijo. Amén. Entonces, ¿a quiénes les dijo? A varón y a la hembra. Podemos decirlo para nuestras vidas, al esposo y a la esposa, al hombre y a la mujer. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que les dijo aumentar. Amén. Aumentar. Entonces acá tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, en nuestros matrimonios, qué tipo de cosas, puede ser cosas materiales, pueden ser cosas físicas, pueden ser cosas del alma o cosas espirituales que ustedes y yo deseemos, mis amados hermanos, que aumenten. Recordemos, por ejemplo, viendo este significado, me recuerdo de una base bíblica que dice que en la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto es la manifestación de Cristo. Entonces nuestra senda, mis amados hermanos, nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, tiene que ser de aumento en aumento hasta que se manifieste Cristo en el arrebatamiento. Y para eso sabemos que, como claramente lo dice ahí la Biblia, tenemos que ir de aumento en aumento. Miren, una de las primeras cosas que aumentan cuando nos casamos
No sé si ustedes lo vieron en su matrimonio, pero yo sí lo vi en mi matrimonio. Es que lo primero que aumentó fue que aumentamos de peso, mis amados hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta de que bíblicamente hablando, sí se cumple de que uno aumenta. Yo les puedo decir, cuando yo me casé, mis amados hermanos, no sé exactamente, porque creo que allá en Costa Rica no se pesa por libras, pero pesaba 130 libras, quizás unos 65 kilos, por ahí más o menos. Pero me casé y ahorita estoy ya por los 75 kilos, mis amados hermanos. Entonces, bendito Dios, sí, sí, aumenté. Amén, gloria a Dios, porque por lo menos en algo se cumplió la palabra del Señor. Amén, de que estamos viviendo el aumento. Amén. Bueno, eso lo podemos decir físicamente. Amén, que aunque a veces no nos guste mucho, pero a veces es un poquito necesario. ¿Por qué? Porque yo veo las fotos, mis amados hermanos, de cuando me casé y les digo, hasta todo, como todo chupado, me miraba así como la cara así, y ahorita ya estoy un poquito más llenito y me gusta más como estoy. Amén. Bueno, de ahí le preguntan a la pastora si le gusta estar un poquito más llenita. Amén. Pero bueno, eso aumentar no, dice, es en el ejemplo que estamos poniendo es en lo físico. Pero ahora podemos hablar y hablemos del alma. Si alguno tendrá alguna idea de esto, puede habilitar ahí su micrófono y decírmelo. Por ejemplo, ¿qué cosas dentro de nuestro matrimonio serán necesarias en el alma? Porque ya mencionamos el cuerpo, ¿verdad? De que sean aumentadas. ¿Tendrán alguna idea, mis amados hermanos, de algo en mi alma y en el alma de mi cónyuge que al estar dentro del matrimonio sea necesario? Porque Dios lo dijo, de que aumenten. ¿Alguien tendrá alguna idea? Recuérdense que en el alma están los sentimientos, están las emociones, están el intelecto, está el conocimiento, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que están en el alma. Ahí ya les di algunas ideas para que ustedes puedan recibir algo y decir, bueno, es necesario que dentro del matrimonio aumente esto en relación al alma. La confianza. Bueno, ahí está, gracias. Entonces, mis amados hermanos, amén. ¿Iban a decir algo, hermana Elena, hermano Marcos? Sí, la confianza. También. Están en un mismo sentir. Gloria a Dios. Entonces sabemos de que la confianza, mis amados hermanos, no es algo físico, ¿verdad? Sino es algo que si lo escudriñamos, la confianza es algo que se tiene que ganar y tampoco se la damos a cualquiera, porque ustedes y yo no confiamos en cualquier persona, mas sin embargo, a nuestro cónyuge, mis amados hermanos, no solamente le confiamos cualquier cosa, sino bíblicamente hablando, le confiamos aún nuestra propia vida. Porque recordemos que la palabra nos muestra, ¿verdad?, de que cuando uno se casa, el cuerpo de él le pertenece a ella y el de ella le pertenece a él. De que el hombre que se consagra a su esposa y la mujer que se consagra también a su esposo. Entonces nos damos cuenta ahí de que en el alma es necesario, por el ejemplo que ustedes mencionaron, de que la confianza aumente a tal punto que tal vez cuando nos acabamos de casar, ¿verdad?, no teníamos confianza. Quizás, con todo respeto, voy a poner este ejemplo, pero es el que se me ocurre, de entrar al sanitario porque ahí está él, porque ahí está ella. ¿Y qué va? Peor si comí frijoles o gallo pinto. ¿Qué va a decir? Entonces, conforme uno va ganando confianza, mis amados hermanos, esas pequeñas cositas van pasando, pero ya viene a cosas más importantes, como a veces la misma salud,
algún secreto, ¿verdad? Algo que es íntimo solamente de los dos del matrimonio, y tenemos confianza de que él o ella no me va a traicionar, ni aunque esté enojado, no va a contar mis intimidades. Entonces es necesario de que almáticamente en el matrimonio la confianza aumente. Ahora, espiritualmente hablando, una de las cosas que la Biblia muestra que es necesaria, mis amados hermanos, que aumente es la intimidad, pero con el Señor. Porque recuérdense que la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y ese cordón creo que lo hemos entendido, ¿verdad? Primeramente es Dios, el varón y la mujer. Ahí está el cordón de 3 dobleces que no se rompe. Entonces es importantísimo. No sé si lo mencioné acá en alguna prédica o fue en otro lugar, pero cuando vemos ustedes y yo en la Biblia, vemos a los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Las esposas de cada uno de ellos eran estériles, y Dios los utilizó a ellos como cabeza, como cónyuge, como esposo, para que sus esposas fueran fértiles. Y si se dan cuenta, este es uno de los significados de acá, que tiene que ver con la fertilidad. Dice ahí, ¿qué significa fructificar? Ser fértil. Entonces el ser fértil, mis amados hermanos, está íntimamente ligado al crecimiento que ustedes y yo podamos tener espiritualmente hablando, de que como matrimonio no me sea a mí necesario en relación a la vida espiritual estar jalando o empujando a mi esposa, y que a ella tampoco le toque estarme jalando o empujando para que yo quiera caminar espiritualmente hablando, sino lo importante es que caminemos juntos. Amén. Porque para eso el Señor claramente dice en la Biblia, ya no serán 2, sino serán 1. Amén. Entonces aquí ponemos 3 ejemplos, ¿verdad? Tanto en el alma, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en donde a la luz de la palabra, ustedes y yo reconocemos de que es necesario. Solo mencionamos 3, pero hay muchas más cosas, mis amados hermanos, que en nuestras casas tienen que aumentar. Ahora, si hablamos de este aumento, por ejemplo, en lo material, sabemos que, como podemos vincular acá el tema, mis amados hermanos, de la salud del alma, de que así como esté sana nuestra alma, en este caso de que así como esté sano nuestro matrimonio, así también es necesario, mis amados hermanos, que en lo material las cosas vayan aumentando y aumentando, porque es lo que mencionamos desde el principio. No es sano, escuchen bien cómo lo muestra la Biblia. Ahorita les voy a mencionar una base por lo cual estoy diciendo esto, que no es sano de que después de tanto tiempo de estar juntos como matrimonio, materialmente hablando, no se hayan aumentado las cosas, mis amados hermanos, porque todo es reflejo de la salud y del bienestar del alma. Amén. Entonces lo que nos compete en esa línea es escudriñar. Recuérdense que la Biblia dice que un buen árbol, dice, no puede, un árbol sano no puede dar frutos malos, da frutos enfermos. Y así, de igual forma, un buen árbol no puede, mis amados hermanos, dar frutos malos. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su esencia, ¿verdad?, es buena, o en el caso del otro árbol, su esencia es mala. Por eso, simple y sencillamente, no se puede. Amén. Pero en este caso, nosotros que como matrimonio, bendito Dios, por gracia y misericordia, ya tenemos tantos años de matrimonio, entonces nos es necesario ya empezar a fructificar. En la actualidad, ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, el matrimonio está siendo demasiado atacado. El matrimonio, ya hay mucha gente, muchos jóvenes que ya no creen en el matrimonio. El día de hoy veía una estadística de que en los años 1990
¿qué era? El 91% en aquellas fechas, ¿verdad?, de las personas que tenían 40 años estaban casados. Vean qué tremendo, que los mayores de 40 ya estaban casados. Pero luego viene esta famosa generación, mis amados hermanos, que le llaman los famosos millennials, ¿verdad? Que prácticamente vienen comprendiendo más o menos desde el año 1980 como al 2000 y restos por ahí. Y se empieza a dar cuenta de que si en algo los famosos millennials ya no creen, es en el matrimonio. Y esto viene a consecuencia de la falta de instrucción. Y dicen las estadísticas de que que van cumpliendo en la actualidad 40 años, ya el 30% son los que están casados. ¿Qué nos demuestra esto? De que el otro 70% de personas que van alcanzando los 40 años ya no se casaron. ¿Por qué? Porque el matrimonio, nos damos cuenta, está siendo muy atacado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una agenda que lo que busca es la erradicación del ser humano de sobre la tierra, porque ya no quieren que los seres humanos fructifiquen. Porque ustedes y yo sabemos que cuando nos casamos, normalmente, ¿verdad? Lo primero que vienen son los hijos, lo primero que vienen son los frutos. Y eso es exactamente lo que la agenda del anticristo está promoviendo con todo esto de la ideología de género. No crean que todo esto lo están aprobando solo porque sí, sino lo están aprobando porque están yendo en contra directamente de algo instituido por Dios, que es el matrimonio. Porque si se casan personas del mismo género, ya no hay fructificación, ya no hay multiplicación. Entonces el enemigo es demasiado astuto y él sabe, mis amados hermanos, que estorbando nuestros matrimonios ya no hay aumento y por lo tanto él puede destruir a la raza humana. ¿Por qué él busca esto? Porque recordemos que desde el huerto, mis amados hermanos, claramente dice que desde el huerto, cuando Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer y maldice la tierra, claramente dice ahí que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Es por eso, mis amados hermanos, que el enemigo no quiere que nosotros fructifiquemos, porque sabe que nuestros frutos, en este caso estoy hablando de nuestros hijos, le van a aplastar la cabeza. Y no solamente ya hablamos de nuestros frutos, sino si nosotros seguimos aumentando, creciendo, que es el otro significado de esta palabra, fructificar, cada vez el enemigo va a tener menos poder, menos influencia sobre nosotros. Por eso, si algo, mis amados hermanos, el enemigo no quiere, es que nuestros matrimonios fructifiquen, porque si fructificamos, el enemigo sabe, porque él lo sabe, nuestros frutos lo que van a hacer es que le van a hacer la guerra, le van a hacer la batalla, mis amados hermanos, y como la Biblia claramente dice que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza, aunque a la descendencia de la serpiente le dijeron, y tú le morderás el calcañar, pero claramente está que la descendencia de la mujer, los frutos del matrimonio, amén, porque la mujer no puede tener hijos sin su esposo, ¿verdad? Son exactamente para aplastarle la cabeza a Satanás. Y por eso ustedes y yo nos damos cuenta, mis amados hermanos, como matrimonio, cómo el enemigo se aprovecha para estorbar a nuestros hijos. En cualquier cosa quiere estorbarlos, porque él sabe que ellos, nuestros frutos, porque Dios así lo dijo, son nuestra bendición, le harán la guerra. Y no solamente eso, sino la Biblia dice en uno de los libros de Juan,
Os escribo a vosotros jóvenes, dice, porque habéis vencido al maligno. Entonces, ¿en quién está esa capacidad para poder vencer al maligno? En nuestros frutos, entiendas en este punto, en nuestros hijos. Por eso nos es necesario, mis amados hermanos. La Biblia también dice: bienaventurado el varón, dice, que en su juventud llenó su aljaba de hijos, de saetas, que son nuestros hijos, porque cuando vengan sus enemigos, dice, amén. Esa es la palabra adversario, que al final es el diablo, ¿verdad? A la puerta no tendrá temor, porque si se dan cuenta, mis amados hermanos, conforme los años van pasando, nuestros hijos, como dice un apóstol, no desarrollan, sino desenrollan, dice, y llegan a ser mucho más altos que nosotros. Y ahí nos damos cuenta, ¿quién va a tener temor, mis amados hermanos, sabiendo que ahí está el respaldo de nuestros frutos, de nuestros hijos? Creo que ninguno, solamente el enemigo. Bueno, vean, mis amados hermanos, ya me apareció hace unos minutos ese mensajito que envían acá de que me quedan 10 minutos y se termina. Entonces, si se apaga, ya saben ustedes por qué es. Y vamos a continuar, porque aquí me queda a mí todavía, me falta media hora. Amén. Tal vez lo hacemos por una videollamada, porque ya el tiempo ya se nos fue. Amén. Entonces nada más se los menciono, por si se apaga, ya saben qué es lo que vamos a hacer. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. El otro significado, mis amados hermanos, de esa palabra fructificar, ya hablamos del aumento, ¿verdad? Que es necesario que vayamos de aumento en aumento, es crecer. Amén. Y aquí hay una cita que viene a mi mente en este momento en relación a Jesús. La Biblia dice que Jesús crecía, mis amados hermanos, en estatura. Ahí pues yo creo que ya nosotros ya no vamos a crecer más, ¿verdad? Pero gloria a Dios por todo. Amén. También dice que crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia. Entonces, el Señor crecía, mis amados hermanos, en tres cosas, nos damos cuenta ahí. Y cuando dice en gracia, dice que crecía en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Entonces, ahí ponemos un ejemplo de que el crecer también es en el ser integral. Ya al menos nosotros, ya como padres, de verdad, ya dimos un crecimiento en relación a nuestra estatura, pero aún nos sigue faltando un crecimiento espiritual, un crecimiento en el alma, para que las mismas cosas, los mismos problemas que nos estorbaban cuando probablemente nos acabábamos de casar, mis amados hermanos, con el paso del tiempo ya no nos estorben. Porque si las mismas cosas del principio de nuestro matrimonio nos siguieran estorbando hasta el día de hoy, entonces eso significa de que no hemos crecido. Seguimos siendo, mis amados hermanos, como jóvenes, de verdad. A veces, yo no sé si a ustedes les pasó en su matrimonio, pero a nosotros sí nos ha pasado en el matrimonio. Y aunque a veces tal vez la pastora o yo lo digamos en son de broma, pero a veces es más que una broma, es cierto. A veces ella me dice, yo siento como que tuviera 3 hijos, Mercia o Nay, y yo soy su tercer hijo. Y a veces le digo yo, también yo siento como que tuviera 3 hijos, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces es como en son de broma, pero otras veces, como dice un dicho por ahí, ¿verdad? De broma en broma la verdad se asoma. Y a veces nos pasa eso, de que no crecemos, mis amados hermanos, en algún área dentro del matrimonio. Y entonces nuestro cónyuge pareciera que en lugar de ser nuestro esposo o nuestra esposa, como que fuera nuestra madre o como que fuera nuestro padre. Y definitivamente no es un lugar que le corresponda al cónyuge, ¿verdad? Amén. Ni tampoco a nosotros en nuestro matrimonio nos corresponde el lugar de hijos, sino claramente nos corresponde el lugar de esposo como varones y de esposa como mujeres. Y ahí tendríamos que escudriñar un poco más, pero no lo vamos a hacer por causa del tiempo, la función del esposo y la función de la esposa, que no es solamente lo mismo, solo por estar casados, ya se sabe, no, sino el hecho de estar casados, de ser esposo y esposa, nos lleva a dar una talla de
crecimiento, en medio de la cual nosotros como varones sepamos de que nuestra esposa ha crecido y que ellas puedan también recibir el testimonio de que nosotros como varones hemos, espiritualmente hablando, crecido. Amén. Entonces es importante, mis amados hermanos, ese punto para que escudriñemos de que en el matrimonio no importa cuántos años tengamos de casados, siempre nos va a ser necesario crecer. Amén. La semana pasada me recuerdo que la pastora les decía de que en el matrimonio a veces se es maestro y a veces se es alumno. Amén. A veces se aprende y a veces se enseña. Pero creo que esto es lógico en todo el mundo, ¿verdad? El que está en el momento de enseñar es porque antes de enseñar ha aprendido. Por eso ahora está en una etapa de maestro. Pero viene este otro punto. El otro punto de la palabra fructificar, que recuérdense, no solamente son los deseos de Dios para nuestro matrimonio, sino es la palabra de Dios que se tiene que cumplir en nuestro matrimonio. Y aquí el significado de la bendición que Dios dijo cuando dijo fructifiquen es ser fértil. Y aquí me quiero detener un momentito, pero bueno, vamos a ver cómo nos permite el tiempo, porque creo que ya se va a terminar. Pero en esta palabra fértil, mis amados hermanos, es cuando ustedes y yo tenemos que ser bien astutos. Vamos a utilizar esta palabra. Además, la Biblia dice que tenemos que ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. El día de hoy yo meditaba en algo, mis amados hermanos, por cosas que nos pasan como pastores. Y que nosotros quisiéramos que todas las ovejas, mis amados hermanos, crecieran igual y fueran dando una talla y que conforme después de tantos años de estar con nosotros ya fueran ministros, ya fueran maestros, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo venía a ustedes con vianda, pero veo que aún hay celos, contienda, entonces todavía tienen necesidad de lechita. Entonces, por algo que a mí me estaba pasando como pastor, yo estaba meditando, ¿verdad? ¿Qué hago con esta persona? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Lo quito? ¿No lo quito? Y en fin, el que se estaba volviendo loquito era yo por estar a pensar. Pero me recordé, mis amados hermanos, de que, bueno, el Espíritu, ¿verdad? Siempre lo redarguye a uno. Y el Espíritu me recordaba de que Jesús, dentro de su discipulado de 12, estaba meditando en eso, ¿verdad? Y el Espíritu me recuerda de que el Señor Jesús tenía su discipulado de 12 y claramente lo dice la Biblia de que uno de esos 12 era un diablo. Y yo me ponía a pensar y Jesús lo sabía, ¿verdad? ¿Y por qué si él lo sabía no lo quitó? Que era lo que yo andaba buscando. Y al final me recordaba de que el Señor Jesús dijo de que era necesario que estuviera, ¿verdad? Porque al final él había sido puesto ahí para que la escritura se cumpliera. Así lo dijo Jesús. Luego también me recuerdo, mis amados hermanos, que cuando viene lo de la semilla de la cizaña y el trigo, los siervos van y le dicen al Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y el Señor le dice, no la quiten. Ahí déjenlos, y esto fue lo que me redarguyó, ¿verdad? Déjenlos que crezcan juntos. Vean qué tremendo. O sea que la cizaña y el trigo también crecen y crecen juntos. Pero ya sabemos esto, ¿verdad? De que cuál es la diferencia entre la espiga de la cizaña y la espiga del trigo. Que cuando ya llega a un crecimiento, a una estatura, al trigo le empieza a salir el fruto, el grano, ¿verdad? Y se dobla. Pero la espiga, la espiga de la cizaña, como no le sale grano, no hay fruto, toda la vida se mantiene erguida. Entonces ahí, mis amados hermanos, como sabemos que las espigas, ¿verdad? Literalmente son muy parecidas, se corre el riesgo de por pretender quitar una cizaña, arrancar un trigo y que ese trigo pues nunca llegue a dar frutos. ¿Por qué? Porque lo arrancamos, ¿ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo meditaba en eso el día de hoy y esas dos citas me las trae el Espíritu Santo a colación, ¿verdad? Para no hacer lo que yo tenía pensado. Y les digo esto por este otro significado de la palabra fértil.
Porque lamentablemente, mis amados hermanos, en esa misma cita que mencioné, de que había un señor, pero que arrendó el terreno, ¿verdad? Y sus siervos llegaron a sembrar semilla, pero cuando ellos se fueron a dormir, dice la Biblia que los hijos del maligno llegaron a sembrar también su semilla en el terreno, y luego creció la cizaña y creció el trigo. Y nos damos cuenta de que muchas veces ustedes y yo, como seres humanos, somos más propensos, mis amados hermanos, a que la semilla del enemigo que produzca más, somos más fértiles a veces a ese tipo de semilla que a lo bueno. La Biblia dice, y lo hemos mencionado, en Génesis capítulo 6 dice que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Esa palabra pensamientos tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que es las emociones, con lo que son los sentimientos, con lo que pensamos, ¿verdad? Pero también con lo que nos imaginamos. Y al ver esto, escuchaba también una estadística de que dice que el 80% de los pensamientos de un ser humano, imagínense ustedes, el 80% son normalmente de tendencia hacia el mal. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que de cada 10 pensamientos que ustedes y yo como seres humanos tenemos, 8 son malos. 8 son negativos, 8 tienden hacia el mal. Y es lo que la Biblia dice, que ¿por qué Dios tuvo que descender a destruir, mis amados hermanos, a la creación y a confundirlos en la torre de Babel y con el diluvio? Porque claramente lo dice la Biblia, porque los pensamientos del ser humano son de continuo hacia el mal. Y la Biblia nos muestra también de que esos pensamientos son sembrados, mis amados hermanos, o son lanzados como dardos por el enemigo. Y es ahí donde se cumple lo que les mencioné, ¿verdad? De que en ese terreno se sembró trigo y se sembró cizaña. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que buscar, mis amados hermanos, es ser fértiles, pero para lo bueno, fértiles para que en nuestro matrimonio hayan cosas buenas. Muchas veces, ¿por qué en nuestros matrimonios no vemos, por ejemplo, un crecimiento en la relación, sino cada vez más distantes y más distantes? O tal vez no es que vayamos siendo más distantes, pero sí hay cosas que causan más distancia en lugar de unirnos más. ¿Por qué? Por lo mismo, porque muchas veces somos más fértiles a una ofensa, a un maltrato, a una falta de atención, que a un cariñito, que a un te amo, que a un te extraño. Y eso sí, yo sé que me ama, y también ella ya sabe que yo la amo. Pero no solamente es de que nosotros lo sepamos, sino en determinado momento también es necesario demostrarlo. Y es ahí en donde lamentablemente la fertilidad para lo bueno muchas veces dentro de los matrimonios se van perdiendo, porque cometemos errores como los cometieron en este caso los siervos, que la Biblia claramente dice que esa semilla fue sembrada porque los siervos se fueron a dormir. O cometemos el error que la Biblia muestra de Urías, el esposo de Betsabé. Cuando el profeta Natán va y confronta al rey David, le dice, y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esa cita, le dice que el pobre tenía una sola corderita que había sido criada, dice una versión que se lea, ¿verdad? Dice juntamente con sus hijos. Alguna otra versión dice que esa corderita la había tratado como a una hija. Entonces, ¿cuál fue el problema de Urías, mis amados hermanos? De que él trataba a Betsabé como una hija. Y ahí sabemos, ¿verdad? Que cuando el rey David la vio, él no la trató como una hija, sino la trató como una mujer, que era lo que ella se merecía, porque estaba casada. Amén. Entonces esto es algo muy importante para nosotros, que seamos más fértiles, mis amados hermanos, a las cosas buenas que tiene nuestro cónyuge, y que no seamos fértiles a las cosas
no vamos a decir malas, pero sí negativas que nuestro cónyuge pueda tener, y que eso no, repito, nos distancie más, sino que lo bueno que él tenga, lo bueno que ella tenga, nos una, porque recordemos lo que estamos hablando, de que claramente lo dice ahí la palabra del Señor, en que Dios dijo, fructifiquen. Amén. Bueno, voy a avanzar. Los siguientes significados que leímos era fructífero, dar fruto, multiplicar, producir, y vamos a hablar un poquito de este último, retoñar. Amén. Bien, pues si vemos el significado literalmente un retoño, tendríamos que ver literalmente, mis amados hermanos, un árbol, ¿verdad? Podemos hacernos a la idea también de nuestros hijos, pero quiero tomarlo en este momento como un árbol, porque ustedes saben que pues uno va planificando, ¿verdad? Y uno decide, bueno, tantos hijos quiero, o el Señor pone por ahí su mano y solo estos hijos pude tener. Amén. Pero cuando vemos un árbol, en lo literal, un árbol constantemente, mis amados hermanos, se mantiene dando retoños, nuevos brotes, nueva vida, nuevas ramas. Amén. Entonces, cuando lo tomamos desde este punto de que dentro del matrimonio es necesario fructificar, en nuestros matrimonios, mis amados hermanos, es necesario que no solamente estén nuestros hijos, ¿verdad?, como retoños, y como lo acabo de mencionar, llega un punto en el que ya no vamos a querer más retoños en la línea de hijos, o ya no vamos a poderlos tener. Amén. Pero dentro del matrimonio siempre es importante que hayan retoños. Podemos poner un ejemplo de retoños como nuevas ilusiones dentro del matrimonio. Hay una canción, quizá la han escuchado, de Jesús Adrián Romero, en donde él le está cantando a su esposa. Y más o menos dice algo así, la canción dice... ven, le dice, te invito a enamorarnos otra vez. Dice. Y luego dicen, no cambiemos de casa si está grande, porque a los nietos un día los traerán. Pero lo que me llama la atención de esa letra es que él le dice a su esposa, te invito a enamorarnos otra vez, que van a tener, dice más o menos así, nuevos planes, nuevos sueños, y está hablando en una etapa en la que prácticamente ya son abuelitos. Por eso le dice, te invito a enamorarnos otra vez. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque dentro de nuestros matrimonios, por más años que hayamos estado juntos, es necesario, mis amados hermanos, que haya nuevas ilusiones, una nueva esperanza, un nuevo trato, un nuevo detalle, como dicen ustedes allá en Costa Rica, ¿verdad? Un nuevo cariñito, amén. O sea, es necesario que haya algo que nos produzca el deseo de querer amanecer una vez más al lado de mi cónyuge, sabiendo que, permítanme, que hay algo nuevo y que no todo siempre va a ser lo mismo, rutinario, porque es sorprendente, mis amados hermanos, que los doctores dicen que algo de lo que está matando a la gente en la actualidad tan joven es la rutina, pero algo de que a la gente le da más vida y se la prolonga es salir de la rutina, por lo que estamos mencionando, tener nuevos retoños. Amén. Un nuevo plan. Bueno, vamos a hacer planes. Nos vamos a ir a comer un helado, por ejemplo, pero solitos. Y hacer algo, mis amados hermanos, para cultivar ese amor, para cultivar literalmente, mis amados hermanos, la salud de nuestro cónyuge. Es necesario, que espero me esté dando a entender con esto, porque siento como que hubiera algo más, pero no me fluye, no me sale. Pero espero estarme dando a entender que tengamos una nueva esperanza, una nueva ilusión, un nuevo deseo tal vez de andar por el parque, qué sé yo, tomado de la mano de él o de ella, amén.
y que la gente al vernos tal vez, ¿verdad? Ya pasados los años, ay, miren qué bonitos, así quisiera ser yo con mi esposo, ya cuando estemos grandes y seguir juntos y enamorados. Amén. Retoños, mis amados hermanos, que en nuestros matrimonios haya algo nuevo. Bueno, vamos a, qué sé yo, vamos a comprar una cama nueva, por ejemplo. Bueno, ahí está la ilusión de la cama nueva. Vamos a comprar una camisa, una blusa que sea del mismo color y nos vamos a ir al culto vestidos igual. Un retoño, mis amados hermanos. Amén. Espero yo, como les repito, haberme dado a entender con ese punto del retoño, de que en nuestros matrimonios siempre, no de vez en cuando, sino siempre haya algo nuevo, una nueva esperanza, algo que me haga a mí como esposo saber que mi esposa me ama y que a ella le haga como esposa saber que su esposo la ama, que va a estar ahí siempre y que siempre va a haber algo nuevo. Pero para eso, mis amados hermanos, necesitamos pues estar juntos, ¿verdad? Y recordar de que esto que estamos hablando no es una opción, amén, no es un bueno, vamos a probar a ver qué sale, no, sino que es, les puedo decir de alguna forma, una obligación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando viene de lo que Dios dijo, y les dijo Dios, fructifiquen, y eso es lo que estamos hablando. Entonces es una palabra de Dios que está escrita, y la misma palabra de Dios dice que ni una coma, ni una tilde, mis amados hermanos, quedará sin cumplirse. Por cuanto Dios lo dijo, así va a ser. Entonces yo voy terminando, mis amados hermanos, para que ustedes y yo pues reflexionemos en esta palabra de que en nuestros matrimonios es necesario que hayan cosas nuevas. Es necesario que fructifiquemos, porque literalmente recordemos que el Señor Jesús dice que vio a la higuera, ¿verdad? Y una de las características de este árbol, de la higuera, es de que si tiene hojas, debajo de sus hojas están los higos. Y dice que esta higuera tenía muchas hojas, pero cuando el Señor iba a buscar el fruto, no habían frutos. Viene el viñador, ¿verdad? Podemos poner como figura ahí del viñador a Cristo, a Jesús, a los ministros. Podemos ser nosotros como padres esos viñadores, y le dicen al Señor, déjala un año más. Le dice, yo voy, escuchen esto lo que le dicen, voy a cavar alrededor, le dice. Entonces, una de las cosas que hacen que se pierdan los frutos, mis amados hermanos, son nuestros entornos, en donde vivimos, con qué gente nos reunimos, con quién hablamos, en donde trabajamos, el lugar en donde está situada nuestra casa. Entonces, el entorno. Muchas veces para que en nuestro matrimonio haya fruto, tenemos que ver el entorno. Quizá tenemos amistad, por ejemplo, con alguna persona que a mi cónyuge no le agrada por algo mismo, de alguna espinita ahí clavada. Es que él o ella se te queda viendo así como con la baba caída. Entonces, definitivamente por algo no le agrada, ¿verdad? Que esté con nosotros. Entonces, ahí cavar al entorno, y luego, pues de cavar, dice que había que regarla, o sea, recibir una nueva ilusión, una nueva esperanza, una nueva agua, mis amados hermanos. Y si después de ese trato pues no había fruto, pues el Señor dice, bueno, córtenla, porque ¿para qué va a estar cansando la tierra? Entonces, si algo me ha llamado siempre la atención de esa cita, es de que en donde no hay fruto, hay cansancio. Amén. Y si hay cansancio, ustedes y yo lo sabemos, que cansados por la jornada diaria, por el trabajo, no rendimos igual. Cuando uno está cansado, lo único que quiere hacer es pues descansar, ¿verdad? Y uno descansando, prácticamente se podría decir, es una persona, espero me dé a entender con esto, bueno, mejor lo voy a decir así, es una persona que no es productiva. ¿Por qué? Porque está descansando. Pero una vez uno se activa, vienen los frutos. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender con esto, mis amados hermanos, y que nosotros reflexionemos cada uno como personas individuales en hacia dónde estoy llevando mi matrimonio y como matrimonio también. Amén. Uno de estos días yo predicaba acá en la iglesia, creo que envié
el tema ahí al grupo, mis amados hermanos. Amén. Y yo hablaba de que muchas veces dentro de nuestras casas nosotros cometemos los errores de enterrarle los sentimientos, las emociones a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y se trataba de desenterrarlo, de verdad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cometemos graves errores dentro de nuestro matrimonio, y lo importante es entablar una conversación con nuestro cónyuge, esposa, esposo. Te he hecho algún daño, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Te habré enterrado con mi forma de ser alguna ilusión, algún sueño, algún deseo. Y así poco a poco la pastora y yo lo hicimos. Yo le pregunté, cielo, le dije, con mi forma de ser, ¿te enterré algo? Y ella me dijo, sí. Luego ella me hizo la pregunta, ¿y yo le enterré algo? Yo le dije, sí, también. Entonces platicamos, mis amados hermanos, de cosas que por nuestra forma de ser, sin darnos cuenta, ¿verdad?, le enterramos al otro alguna ilusión, algún deseo. Y es tiempo de trabajar en ello. ¿Para qué? Para que sepamos, como lo repito, que la edad para Dios nunca ha sido un límite, nunca ha sido importante la edad, sino lo que es importante para Dios es la fe. Y en este caso Él dice, fructifiquemos y vamos a ver frutos, mis amados hermanos. Decimos amén. Amén.